El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Marcus Rivera abrió los ojos cansados y miró el techo de su pequeña habitación. No quería levantarse. Le dolía el cuerpo por el trabajo de ayer, pero no tenía otra opción. Necesitaba este trabajo. Marcus se levantó de la cama y caminó silenciosamente hacia el baño. No quería despertar a su hija Emma, de 7 años. Estaba durmiendo en la habitación de al lado. La niña necesitaba descansar para ir a la escuela. Marcus se miró en el viejo espejo del baño. Su rostro parecía mayor de sus 34 años. Tenía ojeras bajo sus ojos marrones. Su cabello negro se estaba volviendo gris a los lados. Se echó agua fría en la cara y se cepilló los dientes. Luego se puso su ropa de trabajo, pantalones azules y una camisa azul con su etiqueta. La ropa estaba limpia, pero vieja. Marcus llevaba 3 años usando el mismo uniforme. No podía permitirse comprar uno nuevo. Marcus fue a la cocina y se preparó un café rápido. La cocina era diminuta. Apenas había espacio para una mesa pequeña y 2 sillas, pero estaba limpio. Marcus siempre mantenía todo limpio. Abrió el refrigerador y sacó un sándwich que había preparado la noche anterior. De mantequilla de cacahuete y mermelada. Era comida barata, pero le serviría para aguantar su larga jornada laboral. Antes de irse, Marcus echó un vistazo a la habitación de Emma. La niña dormía plácidamente. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada blanca. Se parecía a su madre. Marcus sintió un dolor agudo en el corazón. La madre de Emma los había dejado hacía 2 años. Dijo que ya no soportaba la pobreza. Quería una vida mejor. Marcus nunca más supo de ella. Marcus besó suavemente la frente de su hija. Ella no se despertó. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Buenos días, princesa. Te quiero. La señora García te acompañará a la escuela. Te recogeré a las 3:30. Que tengas un buen día. Con cariño, papá. La señora García era su vecina. Era una señora mayor que ayudaba a cuidar a Emma cuando Marcus trabajaba. Marcus le pagaba lo poco que podía. La señora García era amable. Decía que Emma le recordaba a su nieta, que vivía lejos. Marcus cogió sus llaves y su cartera. Observó el pequeño apartamento una vez más. En un rincón de la sala había un viejo piano vertical. Era marrón y estaba rayado. Algunas teclas ya no funcionaban. Pero Marcus no podía tirarlo. Ese piano guardaba demasiados recuerdos, demasiados sueños. El edificio estaba tranquilo a esa hora temprana. Marcus bajó 3 tramos de escaleras. Su viejo coche estaba aparcado en la calle. Era un Honda de 15 años con muchas abolladuras y arañazos. La pintura se estaba descoloriendo, pero el motor aún funcionaba. Marcus no podía permitirse un coche mejor. El trayecto al centro le llevó 30 minutos. Marcus condujo por calles vacías. La ciudad seguía durmiendo. Solo unos pocos madrugadores estaban en la carretera. Policías volviendo a casa después de los turnos de noche. Entrega. Camioneros que comenzaban su día. Gente como Marcus, que trabajaba mientras otros dormían. La torre corporativa Bitman tenía 50 pisos. Estaba hecha de vidrio y acero. Parecía cara e importante. En este edificio trabajaba gente adinerada. Abogados, banqueros y ejecutivos. Vestían trajes caros y llevaban bolsos de cuero. Conducían coches de lujo y vivían en casas grandes. Marcus limpiaba lo que dejaban. Marcus aparcó en el aparcamiento de empleados detrás del edificio. Caminó hasta la entrada de servicio y usó su tarjeta de acceso. El guardia de seguridad, Tom, lo saludó con la mano. Tom era un hombre amable de unos 60 años. Llevaba 20 años trabajando en el edificio. Buenos días, Marcus, dijo Tom. ¿Cómo está Emma? Está bien, respondió Marcus. Está creciendo demasiado rápido. Apenas puedo seguirle el ritmo con la ropa nueva. Tom sonrió. Los niños hacen eso. Mi nieta es igual.
Un día le quedan bien los pantalones, al siguiente le quedan cortos. Marcus tomó el ascensor de servicio hasta el sótano. Allí guardaba los productos de limpieza. Cogió su carrito y lo llenó con todo lo que necesitaba: aspiradora, trapeadores, aerosoles de limpieza, toallas de papel y bolsas de basura. El carrito era pesado, pero Marcus ya estaba acostumbrado. Su primera parada fue el piso 20. Allí trabajaba el departamento de contabilidad. Marcus abrió las puertas de la oficina y encendió las luces. Filas de escritorios llenaban el espacio. Cada escritorio tenía una computadora, papeles y artículos personales. Fotos familiares, tazas de café, plantas pequeñas. Estas personas tenían vidas normales. Volvían a casa a las 5 para cenar con sus familias. Marcus empezó con los botes de basura. Vació cada uno en una bolsa grande. Algunos botes estaban llenos de papel. Otros tenían contenedores de comida de restaurantes caros. Marcus recordaba cuando comía en lugares así. Parecía hace una vida. Después, Marcus aspiró la alfombra. La máquina hacía mucho ruido en la silenciosa oficina. Se movió con cuidado alrededor de los escritorios y las sillas. Tenía que ser minucioso. Su jefe, el señor Peterson, revisaba su trabajo cada semana. Marcus no podía permitirse perder este trabajo. Después de aspirar, Marcus limpió los baños. Esta era la peor parte de su trabajo. Pero lo hacía sin quejarse. El trabajo era trabajo. Su padre le había enseñado que cualquier trabajo honesto es buen trabajo. Su padre solía decirlo. Marcus intentaba recordarlo en los días difíciles. Marcus trabajaba piso por piso. Limpiaba oficinas, salas de reuniones y baños. Limpiaba escritorios y vaciaba cubos de basura. Fregaba pisos y limpiaba ventanas. El trabajo era duro y aburrido. Pero Marcus lo hacía bien. Se enorgullecía de dejar todo limpio y ordenado. Alrededor de las 7, empezaron a llegar los primeros empleados. Marcus intentaba mantenerse alejado. La mayoría de la gente lo ignoraba. Solo era parte del fondo, el hombre de la limpieza. Algunos eran educados y le daban los buenos días. Otros actuaban como si fuera invisible. Marcus lo entendía. Había sido como ellos una vez. Vestía trajes caros y llevaba un maletín. Había sido importante. O al menos él creía que lo era. Eso fue antes de que naciera Emma, antes de que su esposa se fuera, antes de que sus sueños se derrumbaran a su alrededor. A las 8, el edificio estaba lleno de gente. Marcus se trasladó a las plantas que estaban vacías durante el día. Almacenes, centros de conferencias y las plantas ejecutivas. Las plantas superiores eran las más bonitas. Alfombras gruesas, muebles caros y grandes ventanales con vistas a la ciudad. Marcus limpiaba estas plantas con sumo cuidado. Los ejecutivos que trabajaban allí tenían mucho poder. Podían despedirlo con una sola llamada. Así que Marcus se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Limpiaba el polvo de cada superficie y pulía cada mueble. La jornada laboral continuaba. Marcus rara vez descansaba. Comía su sándwich mientras caminaba entre las plantas. Bebía agua de la fuente del pasillo. El tiempo transcurría lentamente. Cada minuto parecía una hora, pero Marcus seguía trabajando. Pensaba en Emma. Ahora estaba en la escuela, aprendiendo y jugando con sus amigos. Era inteligente, mucho más inteligente que Marcus a su edad. Quería ser maestra de mayor. Marcus haría lo que fuera para ayudarla a alcanzar ese sueño. El viejo piano de su apartamento pasó por la mente de Marcus. Emma estaba tomando clases de piano. Marcus había encontrado un profesor que cobraba muy poco. Emma amaba la música. Tenía un talento natural. A veces, Marcus se preguntaba si lo había heredado de él. Marcus apartó esos pensamientos. Tenía trabajo que hacer. El pasado era el pasado. El futuro era lo que importaba ahora. El futuro de Emma. 3 semanas después, Marcus notó algo diferente al llegar al trabajo.
El vestíbulo principal estaba repleto de actividad. Incluso a las 5 de la mañana, los trabajadores estaban moviendo muebles y colocando la decoración. Marcus se había olvidado de la fiesta anual de la empresa. Era el evento más importante del año para Whitman Corporation. Marcus aparcó el coche y se dirigió a la entrada de empleados. Tom, el guardia de seguridad, parecía emocionado. Esto era inusual. Tom normalmente estaba tranquilo y silencioso por las mañanas. Un gran día a día, Marcus, dijo Tom con una sonrisa. La gala anual es esta noche. Llevan meses planeándola. Me enteré, respondió Marcus. Supongo que más trabajo para nosotros. Tom se rió. Tienes razón, pero al menos podemos ver cómo vive la otra mitad. Traerán comida elegante y decoraciones caras. Incluso traerán una banda en vivo. Marcus asintió y fue a buscar su carrito de limpieza. Tenía trabajo que hacer. La fiesta le dificultaría el trabajo esta noche, pero necesitaba las horas extras. La empresa pagaba horas extras para eventos especiales. Ese dinero extra ayudaría a pagar los útiles escolares de Emma. Mientras Marcus trabajaba toda la mañana, observaba cómo se montaba la fiesta desde la distancia. Decoradores profesionales colgaban luces y flores por todas partes. Cubrían las mesas con manteles blancos y platos caros. Todo parecía perfecto y costoso. Alrededor del mediodía, Marcus estaba limpiando en el piso 20 cuando oyó música proveniente de abajo. Miró por la ventana y vio una camioneta estacionada afuera. Unos hombres llevaban un gran piano negro por la puerta principal. Era un hermoso piano de cola. Piano, mucho mejor que el viejo piano vertical del apartamento de Marcus. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. Hacía años que no veía un piano como ese. Era un Steinway, una de las mejores marcas del mundo. Marcus recordaba haber tocado pianos como ese cuando era más joven, cuando tenía sueños y una vida diferentes. Marcus intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía divagando hacia el piano de abajo. Se preguntaba quién lo tocaría esa noche. Probablemente algún músico caro contratado para la fiesta. Alguien que había tomado decisiones diferentes a las de Marcus. Alguien que había mantenido vivos sus sueños. La tarde transcurrió lentamente. Marcus limpió las oficinas y los baños mientras los trabajadores de la fiesta continuaban con los preparativos abajo. Podía oírlos hablar y reír. Parecían entusiasmados con la noche que les esperaba. Alrededor de las 3, el teléfono de Marcus vibró. Era un mensaje de texto de la señora García. Emma ha vuelto a casa sana y salva de la escuela. Está haciendo su tarea. Nos vemos esta noche. Marcus sonrió. Emma era una buena estudiante. Siempre hacía su tarea sin que se la pidieran. Marcus estaba orgulloso de su hija. Ella se estaba convirtiendo en una inteligente. Una joven responsable y atractiva. A las 4, el señor Peterson, el supervisor de limpieza, encontró a Marcus en el piso 35. Rivera, necesitamos que trabajes hasta tarde esta noche. El señor Peterson dijo, la fiesta termina a las 11, pero tenemos que limpiar después. Recibirás el pago de horas extras. Sí, señor, respondió Marcus. Puedo quedarme. Marcus llamó a la señora García para avisarle que llegaría tarde. La anciana estaba feliz de cuidar a Emma. Dijo que pedirían pizza y verían una película juntos. A Emma le encantaba pasar tiempo con la señora García. La anciana la trataba como a la nieta que extrañaba. Al caer la noche, el edificio se transformó. El vestíbulo se volvió elegante y sofisticado. Luces de cristal brillaban en el techo. Flores frescas llenaban cada rincón. Las mesas redondas estaban dispuestas con porcelana fina y plata. Parecía un palacio. Marcus observó el montaje desde los pisos superiores. Nunca había visto nada tan hermoso. El costo de una mesa probablemente podría alimentar a su familia durante un mes. Pero Marcus no estaba amargado. Así era la vida. Algunos tenían dinero, otros no. Alrededor de las 6,
Los invitados empezaron a llegar. Marcus observaba desde una ventana cómo coches caros dejaban a la gente bien vestida. Las mujeres llevaban vestidos largos y hermosos. Los hombres llevaban trajes negros que probablemente costaron más de lo que Marcus ganó en 6 meses. Todos parecían importantes y exitosos. Marcus continuó limpiando los pisos superiores mientras la fiesta comenzaba abajo. Podía oír música y risas resonando por todo el edificio. El sonido lo hacía sentir solo. Pensó en Emma en casa, probablemente preparándose para dormir. Deseó poder estar allí para leerle un cuento. A las 7:30, el señor Peterson llamó a Marcus por la radio. Rivera, necesito que bajes a la planta principal. Tenemos un derrame que necesita limpieza. Marcus tomó el ascensor de servicio hasta el nivel del vestíbulo. Cuando se abrieron las puertas, se sorprendió por lo que vio. El atrio principal se había convertido en un salón de baile. Cientos de personas comían, bebían y conversaban. El sonido de las conversaciones y las risas llenaba el aire. Marcus sacó su trapeador y su cubo de su carrito. Alguien había derramado vino tinto en el suelo de mármol cerca del piano. Mientras Marcus limpiaba el derrame, vio de cerca el hermoso instrumento. El piano era aún más magnífico de cerca. La madera negra estaba pulida hasta brillar como un espejo. Las teclas estaban perfectamente blancas y limpias. Marcus había soñado con tocar un piano así de joven, antes de que la vida se complicara. Antes de que Emma lo necesitara más que sus sueños. Mientras Marcus limpiaba, no pudo evitar tocar el borde del piano. La madera estaba suave y fresca bajo sus dedos. Por un instante, recordó la sensación de tocar música hermosa. Recordó la sensación de sus dedos bailando sobre las teclas, creando sonidos que podían hacer llorar, reír o sentir esperanza. Marcus retiró rápidamente la mano. Una invitada a la fiesta se acercaba al piano con una bebida en la mano. Marcus no quería que lo vieran tocando algo que no era suyo. Terminó de limpiar el derrame y movió su carrito a un rincón donde no estorbaría. Desde su rincón, Marcus observaba la fiesta. La gente comía comida que parecía arte. Bebían vino en copas de cristal. Todos parecían felices y relajados. Hablaban de negocios y viajes de vacaciones. Se quejaban de problemas que a Marcus le parecían pequeños. Marcus pensó en sus propios problemas. El alquiler vencía la semana que viene. Emma necesitaba zapatos nuevos para la escuela. El viejo Honda hacía ruidos extraños y probablemente necesitaba reparaciones costosas. Eran problemas reales, pero Marcus los resolvería de alguna manera. Siempre lo hacía. A las 8, una mujer con un elegante vestido azul se acercó al piano. Se sentó y comenzó a tocar. La música era agradable, pero Marcus se dio cuenta de que no era una profesional. Tocaba canciones sencillas que todos conocían. La multitud aplaudió cortésmente, pero Marcus vio que no estaban realmente impresionados. Marcus escuchó la música y se sintió triste. El hermoso piano merecía algo mejor. Era como ver a alguien usar una obra maestra como mantel individual. El instrumento era capaz de mucho más que simples canciones de fiesta. A medida que avanzaba la noche, diferentes personas se turnaban al piano. Algunos eran mejores que otros, pero ninguno era realmente bueno. Tocaban las mismas canciones fáciles una y otra vez. Marcus quería acercarse y mostrarles lo que el piano realmente podía hacer, pero eso era imposible. Él solo era el encargado de la limpieza. Alrededor de las 9, la multitud se hizo más ruidosa. La gente llevaba horas bebiendo vino y champán. Se reían más y hablaban más alto. Algunos de los ejecutivos más jóvenes se comportaban de forma ridícula. Eran el tipo de personas que olvidaban que otros los observaban. Marcus continuó limpiando en silencio en segundo plano. Vaciaba los cubos de basura y limpiaba las superficies. La mayoría de la gente no lo notaba. Era como un fantasma moviéndose por su mundo. A veces era solitario, pero a veces era pacífico. El piano permaneció vacío un rato. Nadie. ¿Cómo tocarlo?
Marcus se encontró mirándolo cada vez con más atención. Le dolían los dedos de tanto querer tocar esas teclas. Hacía tanto tiempo que no tocaba un buen piano. El viejo piano vertical que tenía en casa estaba bien para las clases de Emma, pero no se comparaba en nada con este hermoso instrumento. Marcus intentó concentrarse en su trabajo. Tenía que vaciar la basura y fregar los pisos, pero sus ojos volvían al piano una y otra vez. Parecía llamarlo, pedirle que fuera a tocar, pedirle que recordara quién era. A medida que avanzaba la noche, Marcus notó que algunos ejecutivos se estaban emborrachando. Actuaban más ruidosamente y con más descuido. El señor Peterson había advertido a todo el personal de limpieza que tuviera mucho cuidado con los clientes borrachos. Algunos podían ser groseros o difíciles. Marcus se aseguraba de no estorbar. Limpiaba silenciosa y eficientemente. Quería terminar su trabajo e irse a casa con Emma, pero tampoco podía dejar de mirar ese piano. Era una tortura y una tentación a la vez. La noche estaba a punto de cambiar de maneras que Marcus jamás imaginó. A las 9:30, la fiesta estaba en su apogeo. Marcus notó que muchos de los invitados habían bebido demasiado vino y champán. Sus voces eran más fuertes. Algunos se reían a carcajadas de chistes que no tenían gracia. Otros hablaban de negocios. Tratos que probablemente parecían más importantes después de unas copas. Marcus estaba limpiando cerca del piano cuando oyó que lo llamaban. No era su nombre real, sino el que algunos usaban para él. Hola, el de la limpieza. La voz provenía de un grupo de jóvenes ejecutivos que estaban cerca de la barra. Marcus los reconoció. Trabajaban en el área de marketing. Él limpiaba sus oficinas todas las mañanas. Normalmente lo ignoraban por completo. Pero esa noche era diferente. Esa noche habían estado bebiendo. El hombre que gritó era Brad Morrison. Tenía unos 30 años, cabello rubio y ropa cara. Brad era de esos que se creían más importantes de lo que realmente eran. Marcus lo había oído hablar en voz alta por teléfono sobre tratos que lo hacían parecer muy impresionante. Pero Marcus también vaciaba la papelera de Brad todos los días. Sabía que Brad almorzaba solo casi todos los días y trabajaba hasta tarde porque no era muy bueno en su trabajo. Sí, tú, el del trapeador. Brad volvió a gritar, señalando a Marcus. Ven aquí un minuto. Marcus no quería ir allí. Por la voz de Brad y su postura, sabía que se avecinaban problemas. Pero Marcus no podía ignorar una petición directa de un ejecutivo. Necesitaba demasiado este trabajo. Marcus se acercó al grupo de hombres. Eran 4, todos jóvenes, todos borrachos, y todos miraban a Marcus como si fuera una especie de entretenimiento. Marcus mantuvo la calma y la voz respetuosa. Sí, señor. ¿Necesita algo?, preguntó Marcus. Brad sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que usa la gente cuando está a punto de hacer algo malo. En realidad, estábamos hablando de ti. Nos preguntábamos qué talentos podrías tener. Ya sabes, además de limpiar baños. Los otros hombres se rieron. Marcus sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza, pero no dijo nada. Solo esperó a ver qué querían. O sea, debes tener otras habilidades, ¿verdad?, continuó Brad. ¿Qué hacías antes de convertirte en nuestro amable conserje del barrio? Marcus no quería responder a esa pregunta. Su pasado era privado, pero Brad esperaba una respuesta, y los demás lo miraban expectantes. He tenido diferentes trabajos, dijo Marcus en voz baja. ¿Hay algo que pueda limpiarte? Diferentes trabajos, repitió Brad con tono burlón. ¡Qué misterioso! Vamos, limpiador. ¿Cuál es tu talento secreto? ¿Sabes hacer malabares? ¿Sabes bailar? ¿Sabes contar chistes? Marcus empezó a darse la vuelta. Debería volver al trabajo, señor. Un momento, dijo Brad, agarrando el brazo de Marcus. No con fuerza, pero lo suficiente como para impedir que se fuera. Aún no hemos terminado de hablar. ¿Ves ese piano de ahí?
Marcus miró el precioso piano Steinway en el centro de la sala. Su corazón empezó a latir más rápido. Tenía un mal presentimiento sobre hacia dónde iba la conversación. Me pareces un pianista, dijo Brad. Tienes dedos largos, manos de artista, ¿sabes? Apuesto a que puedes tocarnos una canción. Tengo que volver al trabajo, dijo Marcus, intentando mantener la voz firme. Oh, vamos, dijo otro hombre del grupo. Se llamaba Jeff, y Marcus sabía que trabajaba en ventas. Es una fiesta. Queremos algo de entretenimiento. Los demás que tocaron esta noche eran aburridos. Necesitamos a alguien con verdadero talento. Marcus vio que la gente a su alrededor empezaba a notar la conversación. Algunos ejecutivos habían dejado de hablar para escuchar. Incluso algunas de las mujeres con sus elegantes disfraces los miraban. Marcus quería desaparecer. No toco el piano. Marcus mintió. La sonrisa de Brad se ensanchó. ¿En serio? Porque te miro. Y me parecen manos de piano. Además, te quedas mirando el piano como si quisieras hacerle el amor. Eso. Los otros hombres volvieron a reír. Marcus sintió náuseas. Solo quería alejarse de esa gente y terminar su trabajo. Vamos, limpiador, dijo Brad más alto. No seas tímido. Tócanos algo. ¿Qué sabes tú? ¿Palillos? Mary tenía un corderito. Apuesto a que ahora puedes hacer algo sencillo. Sin duda, más gente lo observaba. Marcus sentía miradas sobre él desde toda la sala. Algunos parecían curiosos, otros incómodos. Algunos parecían divertidos, como si estuvieran a punto de ver algo gracioso. De verdad que no puedo, dijo Marcus. No sé tocar. Todo el mundo sabe tocar algo en el piano, dijo Jeff. Incluso los niños pequeños pueden sacar una melodía a golpes. ¿De qué tienes miedo? Quizás le dé vergüenza porque no es muy bueno, sugirió un tercer hombre llamado Ryan. Vamos, no te juzgaremos. Solo queremos oír lo que la servidumbre puede hacer. La palabra, servidumbre, le dolió. Marcus estaba acostumbrado a que lo ignoraran, pero que lo llamaran ayudante delante de toda esa gente lo hacía sentir más pequeño de lo que ya se sentía. Mira, dijo Brad, con la voz cada vez más alta y exigente. Lo pedimos amablemente, pero esta es la fiesta de nuestra empresa y queremos algo de entretenimiento. Ese piano de ahí es muy caro, y creemos que deberías tocarlo para nosotros. Marcus miró a su alrededor. Cada vez había más gente observando. Vio caras curiosas, caras divertidas y algunas que parecían compadecerse de él, pero nadie iba a ayudarlo. Nadie iba a decirle a Brad que lo dejara en paz. Al fondo de la sala, Marcus vio a una mujer con un elegante vestido negro. Era mayor que la mayoría de los invitados a la fiesta, quizá de unos 50 años. Tenía el pelo canoso recogido con un peinado pulcro y una mirada inteligente. Observaba la escena con expresión seria. Marcus no sabía quién era, pero algo en ella parecía importante. ¿Qué vas a hacer, limpiador?, preguntó Brad. ¿Vas a tocar para nosotros o tendremos que buscar otra forma de entretenernos? A Marcus le temblaban las manos. Miró el piano, luego a la multitud que lo observaba. Pensó en Emma en casa, probablemente dormida. Ahora, pensaba en su trabajo y cuánto lo necesitaba. Pensaba en sus viejos sueños y lo lejanos que parecían. Lo intentaré, dijo Marcus en voz baja. Pero no soy muy bueno. Excelente, Brad aplaudió. Damas y caballeros, nuestro conserje va a tocar el piano para nosotros. Esto va a ser interesante. La gente empezó a acercarse al piano. Algunos sostenían bebidas y hablaban animadamente con sus amigos. Otros parecían compadecerse de Marcus, pero tenían curiosidad por ver qué pasaba. La mujer del vestido negro se quedó donde estaba, pero Marcus podía sentir su mirada. Marcus caminó lentamente hacia el piano. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por aguas profundas. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho.
Tenía las manos empapadas de sudor. Cuando llegó al piano, Marcus miró el hermoso teclado. Las teclas estaban perfectas y limpias. Parecían esperar a alguien que mereciera tocarlos, alguien que no fuera un conserje con las manos sucias y ropa vieja. Marcus se sentó en el banco del piano. Tenía la altura adecuada y era muy cómodo, mucho mejor que la silla que usaba en casa con su viejo piano. Miró a la multitud que lo observaba. Algunos sonreían expectantes. Otros susurraban entre sí. Brad sonreía como si estuviera a punto de ver algo muy gracioso. Marcus puso las manos sobre el teclado, pero aún no tocó las teclas. Cerró los ojos e intentó calmarse. En su mente, podía oír la voz de su antiguo profesor de piano de hacía muchos años. La música sale del corazón, Marcus. No pienses en la gente que te mira. Piensa en la historia que quieres contar. Marcus abrió los ojos y volvió a mirar las teclas. Estas personas esperaban que se avergonzara. Querían que tocara mal para poder reírse y sentirse superiores. Pensaban que era solo un simple limpiador que no sabía nada de música hermosa. Pero Marcus sí sabía de música. Sabía más de lo que cualquiera de estas personas pudiera imaginar. Y de repente, al ver sus rostros expectantes, Marcus tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a jugar a los palillos ni a que Mary tenía un corderito. No iba a hacer el ridículo para entretenerlos. En cambio, iba a mostrarles exactamente quién era en realidad. Marcus respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Marcus se sentó en el banco del piano y sintió el peso de cientos de ojos observándolo. El costoso piano de cola Steinway se extendía ante él como un desafío. La multitud a su alrededor esperaba un espectáculo. Esperaban que cantara torpemente una sencilla canción infantil. Querían ver al hombre de la limpieza hacer el ridículo. Pero Marcus recordaba cosas que había intentado olvidar durante años. Recordaba una época en la que sus manos conocían estas teclas como viejas amigas, cuando la música fluía a través de él. Como el agua de un río. Cuando tenía sueños diferentes y un nombre diferente para sí mismo. Marcus colocó sus curtidos dedos sobre las suaves teclas blancas. Al principio las sintió frías, luego cálidas al tocarlas. El piano estaba perfectamente afinado. Con solo tocar las teclas, podía decir que era una obra maestra. Esperaba a alguien que pudiera sacarle su voz. La multitud se impacientaba. Alguien tosió. Alguien más le susurró algo a un amigo. Brad Morrison estaba de pie cerca del frente, sonriendo como si estuviera a punto de ver algo divertidísimo. Tenía el teléfono listo, probablemente listo para grabar a Marcus cometiendo errores. Marcus cerró los ojos e intentó ignorar las caras que lo observaban. Pensó en Emma durmiendo en casa. Pensó en todos los sacrificios que había hecho por ella. Pensó en los sueños a los que había renunciado para que ella pudiera tener una vida mejor. Y luego pensó en la música que aún vivía en su interior. Incluso después de todos estos años, cuando Marcus abrió los ojos, ya no veía a la multitud de ejecutivos adinerados. Veía a su antiguo profesor de música, el profesor Chen, quien había creído en él cuando nadie más lo hizo. Veía la sala de conciertos donde había hecho su audición para Juilliard. Veía el rostro de su yo más joven, lleno de esperanza, talento y posibilidades. Marcus comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves y cautelosas, una suave melodía que parecía flotar en el aire. Pero incluso esas primeras notas eran perfectas. El sonido que emanaba del piano era puro y hermoso. No se parecía en nada a las sencillas canciones de fiesta que otros habían tocado antes. Las conversaciones entre la multitud cesaron de inmediato. La gente que había estado riendo y susurrando se quedó en silencio de repente. Incluso la sonrisa de Brad comenzó a desvanecerse al darse cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. Marcus estaba tocando el concerto para piano de Rachmaninoff. Era una de las piezas de música clásica más difíciles y hermosas jamás escritas. Marcus la había aprendido hacía 15 años, cuando se preparaba para su audición en la famosa escuela de música.
Fue la pieza que le valió una beca completa. La pieza que hizo llorar a los profesores con su belleza. Mientras Marcus tocaba, sus dedos comenzaron a recordar todo lo que una vez supieron. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo años de fregar pisos y vaciar botes de basura. Sus manos se movían sobre las teclas con gracia y fuerza. La música se hizo más fuerte y segura. La melodía inicial del concerto era como una conversación entre la tristeza y la esperanza. Contaba la historia de sueños perdidos y reencontrados. Hablaba de amor, sacrificio y las cosas que más importan en la vida. Mientras Marcus tocaba, no pensaba en las notas de una página. Pensaba en su viaje, en Emma, en las decisiones que lo habían traído a ese momento. La multitud estaba en completo silencio. La gente había dejado de moverse. Habían dejado de beber. Algunos estaban boquiabiertos por la sorpresa. Estaban presenciando algo que nunca habían esperado ver. El conserje, al que habían ignorado durante 3 años, tocaba como un maestro. Las manos de Marcus volaban sobre el teclado con una destreza increíble. Su mano izquierda tocaba notas graves profundas y ricas que parecían provenir de la tierra misma. Su mano derecha danzaba a través de melodías que se elevaban como pájaros en el cielo. La música llenaba cada rincón del enorme atrio. Rebotaba en las paredes y envolvía a cada persona en la sala. Brad Morrison ya no sonreía. Su teléfono colgaba olvidado en su mano. Su rostro palideció al darse cuenta de que su cruel broma le había salido completamente mal. En lugar de avergonzar a Marcus, le había dado un escenario para mostrar su increíble talento. Otros ejecutivos parecían igual de sorprendidos. Eran personas que pagaban miles de dólares para escuchar música clásica en elegantes salas de conciertos. Reconocían la buena música cuando la oían. Y lo que escuchaban ahora era extraordinario. Marcus tocaba los pasajes más difíciles del concierto sin ningún error. Sus dedos sabían exactamente dónde ir y cuánta presión usar. El piano respondió a su toque como si lo hubiera esperado toda su vida. Juntos, Marcus y el instrumento crearon magia. Mientras la música continuaba, Marcus sintió algo que no había sentido en años. Alegría. Pura y simple alegría al crear hermosos sonidos. Por unos minutos, no fue un padre soltero cansado con 2 trabajos para pagar el alquiler. No fue un hombre cuyos sueños habían sido aplastados por la realidad. Él era un músico. Era un artista. Era quien estaba destinado a ser. El concerto contaba una historia de lucha y triunfo. La música pasaba de suave y triste a poderosa y esperanzadora. Hablaba de nunca rendirse, incluso cuando la vida parece imposible. Hablaba de encontrar la belleza en los lugares oscuros. Hablaba del amor que sobrevive a todo. La gente en la multitud lloraba ahora. Lágrimas reales en los rostros de hombres y mujeres que lo tenían todo lo que el dinero podía comprar, pero que nunca habían escuchado nada tan conmovedor como esta música. Algunos de ellos pensaban sobre sus propios sueños perdidos. Otros pensaban en las personas que habían amado y perdido. La mujer del elegante vestido negro se había acercado al piano. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Marcus mientras tocaba. Parecía como si estuviera viendo un fantasma. O tal vez estuviera viendo un milagro. Marcus llegó a la parte más hermosa del concierto. Su mano derecha tocaba una melodía tan dulce y triste que parecía arrancarte el corazón del pecho. Las notas flotaban en el aire como estrellas en un cielo oscuro. El piano cantaba con una voz casi humana. Mientras Marcus tocaba esta sección, pensaba en Emma. Pensaba en arroparla por la noche y leerle cuentos. Pensaba en su risa y sus curiosas preguntas sobre todo. Pensaba en cuánto la amaba y en cómo todo lo que hacía era por ella. La música cobró fuerza de nuevo. Las manos de Marcus se movían con fuerza y pasión sobre las teclas. El piano retumbaba con acordes profundos y ricos que hacían temblar el suelo. Entonces susurró con suaves melodías, suaves como la canción de cuna de una madre. Marcus controlaba cada nota, cada pausa, cada respiro de la música.
Algunas personas entre el público nunca habían escuchado música clásica. Solían escuchar canciones pop en la radio, pero incluso ellos percibían que algo especial estaba sucediendo. La música hablaba un lenguaje que todos entendían. Era el lenguaje de la emoción humana, de los sueños, las esperanzas y la lucha por la supervivencia. Marcus se acercaba al final de la pieza. Su rostro estaba sereno y concentrado. El sudor le latía en la frente por el esfuerzo de tocar una música tan difícil, pero sus manos no flaquearon. Parecía estar en trance, completamente perdido en el mundo sonoro que creaba. La sección final del concerto fue triunfal y alegre. La música se elevó a alturas que parecían imposibles. Las manos de Marcus recorrieron la tecla tan rápido que eran casi borrosas, pero cada nota era clara y perfecta. El piano cantaba con la voz de los ángeles. Y entonces, con un último y poderoso acorde, la música terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Las últimas notas parecían flotar en el aire, sin querer desvanecerse. Marcus estaba sentado al piano con las manos aún sobre las teclas, los ojos cerrados, respirando profundamente. Durante un largo instante, el único sonido en toda la sala fue el suave zumbido del aire acondicionado. 300 personas se quedaron paralizadas, intentando comprender lo que acababan de experimentar. El silencio se prolongó indefinidamente. Marcus estaba sentado al piano con los ojos aún cerrados, las manos apoyadas en las teclas. Respiraba profundamente como quien acaba de correr una larga carrera. La música había terminado, pero aún podía sentirla recorriendo su cuerpo como electricidad. A su alrededor, 300 personas permanecieron completamente inmóviles. Parecían estatuas en un museo. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Otros estaban boquiabiertos por la sorpresa. Todos intentaban comprender lo que acababa de suceder. Marcus abrió lentamente los ojos y miró a la multitud. Por un momento, se sintió confundido. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía allí? La música lo había alejado tanto de aquel lugar que regresar fue como despertar de un hermoso sueño. Entonces, la realidad lo asaltó. Estaba en la torre corporativa Whitman. Vestía su uniforme azul de limpieza. Estaba rodeado de ejecutivos y sus esposas, todos vestidos con ropa cara. Era el conserje que acababa de tocar una de las piezas de música clásica más difíciles jamás escritas. Marcus empezó a levantarse del piano. Sentía las piernas temblorosas. Le temblaban las manos. Hacía años que no tocaba música así. Sus dedos ya no estaban acostumbrados a un trabajo tan exigente. Pero de alguna manera lo recordaban todo. Cada nota, cada ritmo, cada emoción. Al ponerse de pie, Marcus miró a su alrededor y vio rostros que jamás olvidaría. Allí estaba Brad Morrison, el ejecutivo de marketing que había empezado todo. Su rostro estaba blanco como el papel. Su boca estaba abierta de par en par. La sonrisa cruel había desaparecido por completo, reemplazada por la sorpresa y algo parecido a la vergüenza. Cerca de Brad estaban sus 3 amigos, los otros jóvenes ejecutivos que se habían reído y hecho bromas. Ya no reían. Parecían haber visto algo que cambió su comprensión del mundo. Uno de ellos, Jeff, de ventas, tenía lágrimas en los ojos. Marcus vio otros rostros entre la multitud. Estaba la señora Henderson, de contabilidad, una mujer que siempre había sido amable con él cuando limpiaba su oficina. Ahora lloraba abiertamente, sin importarle que se le corriera el maquillaje. Junto a ella estaba el señor Williams, de legal, un hombre que no había hablado con Marcus en 3 años. Aplaudía lentamente, como si no estuviera seguro de si aplaudir era apropiado. Al fondo de la sala, Marcus vio a algunos miembros del personal de catering. Habían salido de la cocina cuando oyeron la música. Eran personas como él trabajando, personas que solo intentaban ganarse la vida. Parecían orgullosos. Estaban asombrados y asombrados, como si Marcus hubiera hecho algo maravilloso por todos.
Pero el rostro que más notó Marcus fue el de la mujer del elegante vestido negro. Estaba de pie cerca del frente de la multitud, lo suficientemente cerca como para que Marcus pudiera verla con claridad. Probablemente tendría unos 50 años, con cabello plateado y ojos inteligentes. No llevaba joyas, salvo un sencillo anillo de bodas. Su vestido era caro, pero no llamativo. Todo en ella sugería clase e importancia. La mujer lloraba, no sollozaba, pero las lágrimas corrían sin cesar por sus mejillas. Miraba a Marcus como si lo conociera de alguna parte, como si reconociera algo en su rostro o en su música. Sus ojos estaban llenos de comprensión, tristeza y algo más. Respeto. Marcus se dio cuenta de que todos seguían esperando algo. Esperaban que alguien rompiera el silencio, que dijera algo que les ayudara a comprender lo que acababan de escuchar. Pero, ¿qué podía decir alguien? ¿Cómo se puede expresar esa clase de música con palabras? Finalmente, alguien empezó a aplaudir. Fue un aplauso lento y respetuoso. Marcus no pudo ver quién lo inició, pero otras personas se unieron rápidamente. Pronto, toda la sala aplaudió, pero no era el tipo de aplausos que se escuchan en fiestas o eventos deportivos. Era el tipo de aplausos que se escuchan en las salas de conciertos cuando sucede algo realmente especial. Los aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas. La gente asentía con la cabeza y se secaba las lágrimas mientras aplaudía. Algunos decían bravo y increíble. Marcus se quedó de pie junto al piano, sin saber qué hacer. No se esperaba esta reacción. Pensó que aplaudirían cortésmente y luego se olvidarían. Marcus miró a su alrededor y vio que el aplauso era genuino. Estas personas no aplaudían porque sintieran lástima por él ni por cortesía. Aplaudieron porque acababan de escuchar algo hermoso, algo que los había conmovido profundamente. Mientras los aplausos continuaban, Marcus comenzó a alejarse del piano. Quería volver a su carrito de limpieza y desaparecer de nuevo. La música había terminado. El momento había terminado. Era hora de volver a la realidad. Pero cuando Marcus empezó a irse, una voz lo llamó desde el otro lado de la sala. Era una voz de mujer, clara y autoritaria. El tipo de voz que estaba acostumbrada a ser escuchada. «Espere», dijo la voz. «Por favor, espere». Marcus se detuvo y se dio la vuelta. La mujer del vestido negro se movía entre la multitud hacia él. La gente se hizo a un lado para dejarla pasar. Todos parecían saber quién era y la trataban con evidente respeto. La mujer se acercó a Marcus y se paró frente a él. De cerca, pudo ver que seguía llorando. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era firme y fuerte. «Eso fue extraordinario», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que la gente cercana la oyera. «Absolutamente extraordinario. Hacía años que no oía a Rachmaninoff tocar así». Marcus no sabía qué decir. Se sintió avergonzado y confundido. «Gracias, señora», logró decir. La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Dónde aprendió a tocar así?», preguntó. Marcus miró a su alrededor. Todos seguían observando y escuchando. Se sentía como si estuviera en un escenario sin donde esconderse. «Estudié música hace mucho tiempo», dijo simplemente. «¿Dónde?», preguntó la mujer. Su voz era suave pero persistente. Marcus dudó. No le gustaba hablar de su pasado. Era demasiado doloroso recordar cómo había sido su vida antes de que naciera Emma, antes de que todo cambiara. «Juilliard», dijo en voz baja. Un susurro recorrió la multitud. Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo los músicos más talentosos eran aceptados allí. Quienes se graduaban en Juilliard se convertían en pianistas de concierto, compositores y profesores de música profesionales. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. «Juilliard», repitió. «¿Y trabajas aquí como limpiadora?», terminó Marcus por ella. «Sí, señora». La mujer parecía confundida y triste. «¿Pero por qué? ¿Qué pasó?».
Los músicos que tocan así no se convierten en conserjes sin más. Marcus sintió que todas las miradas de la sala lo observaban. Se sintió expuesto y vulnerable. Esas personas no necesitaban saber su historia. Era privada y dolorosa, y no les incumbía. La vida es así, dijo Marcus simplemente. Tengo una hija. Necesitaba que tuviera un trabajo estable. La mujer asintió lentamente, como si empezara a comprender. Renunciaste a tu carrera musical por tu hija. No la abandoné, dijo Marcus, a la defensiva. Solo la pospuse. Pero incluso al pronunciar esas palabras, Marcus supo que no eran ciertas. No había pospuesto su carrera. La había terminado. No había vuelta atrás. Había pasado demasiado tiempo. Se habían perdido demasiadas oportunidades. La mujer pareció entender lo que él pensaba. Sus ojos se llenaron de compasión. Una música como esa no desaparece así como así. Dijo, un talento como el tuyo es un don. No es algo que puedas guardar en un cajón. Perder y olvidar. Marcus no supo cómo responder. Miró a su alrededor y vio que mucha gente seguía llorando. Su música los había afectado profundamente. Les había recordado algo importante, algo que habían olvidado en sus ocupadas vidas llenas de negocios, dinero y éxito. Debería volver al trabajo, dijo Marcus. Se sentía abrumado por toda la atención. Solo quería terminar de limpiar e irse a casa con Emma, pero la mujer no estaba lista para dejarlo ir. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Marcus Rivera, respondió. La mujer extendió la mano para estrecharle la suya. Soy Patricia Bittman, dijo. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. Patricia Bittman era la directora ejecutiva de toda la empresa. Era dueña del edificio donde trabajaba. Era una de las empresarias más poderosas de la ciudad. Y estaba allí de pie, hablándole como si fuera importante. Marcus le estrechó la mano, intentando no demostrar lo nervioso que estaba. Es un honor conocerla, señora Bittman. El honor es mío, señor Rivera, dijo. Gracias por compartir su don con nosotros esta noche. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en mucho tiempo. Patricia Bittman estaba de pie frente a Marcus, todavía sosteniendo su mano. Sus lágrimas no dejaban de fluir. Parecía como si estuviera viendo algo que le traía recuerdos imborrables. Toda la sala observaba la conversación entre el director ejecutivo y el conserje, pero a Patricia no parecía importarle el público. Señor Rivera, dijo en voz baja, su música me hizo retroceder 30 años. Mi padre era pianista. Solía tocarme esa misma pieza cuando era niña. Marcus sintió que se le ablandaba el corazón. Pudo ver un dolor real en los ojos de Patricia. No era solo una conversación cortés de un ejecutivo adinerado. Esta mujer se había sentido verdaderamente conmovida por su música. Parece que era un hombre maravilloso, dijo Marcus con dulzura. Patricia sonrió entre lágrimas. Lo era. Me enseñó a amar la música clásica. Solía decir que la música era el lenguaje del alma, que podía decir cosas que las palabras jamás podrían expresar. Hizo una pausa y se secó los ojos. Murió cuando yo tenía 15 años. No he oído a nadie tocar con esa emoción desde entonces. Marcus comprendía ahora por qué su música la había afectado tanto. Le había recordado a alguien a quien amaba y extrañaba. La música tenía el poder de hacer eso. Podía trascender el tiempo y traer de vuelta sentimientos que la gente creía haber enterrado para siempre. Siento mucho tu pérdida, dijo Marcus. Yo también perdí a mi padre. La música era algo que compartíamos. Patricia asintió. Entonces lo entiendes. La música nos conecta con las personas que amamos, incluso después de que ya no estén. Miró a Marcus con curiosidad. Háblame de Juilliard. ¿Cuándo estudiaste allí? Marcus se sentía incómodo hablando de su pasado delante de tanta gente. Pero la pregunta de Patricia parecía sincera. Ella realmente quería saber su historia y algo en ella le hacía sentir que podía confiar en ella.
Me aceptaron a los 18 años. Marcus dijo. Beca completa. Si hubiera estudiado allí 2 años. ¿Solo 2 años? Preguntó Patricia. ¿Qué pasó? Marcus miró a su alrededor. La multitud seguía escuchando cada palabra. Vio a Brad Morrison cerca, con aspecto avergonzado e incómodo. Los otros ejecutivos que antes se habían reído de él ahora guardaban silencio y respeto. Conocí a alguien, dijo Marcus simplemente. La madre de Emma. Éramos jóvenes y estábamos enamorados. Cuando se embarazó, decidimos casarnos. Dejé la escuela para conseguir un trabajo y mantener a nuestra familia, dijo Patricia con tristeza. Debió de ser una decisión difícil. No fue nada difícil, dijo Marcus con firmeza. Emma fue lo mejor que me ha pasado. Volvería a tomar la misma decisión. ¿Y la madre de Emma? Preguntó Patricia con dulzura. El rostro de Marcus se tensó. Esta era la parte más difícil de su historia. Nos dejó hace 2 años. Dijo que ya no soportaba la pobreza. Quería una vida diferente. La habitación estaba en completo silencio. Todos estaban pendientes de cada palabra de la conversación. La historia de Marcus no era inusual. Mucha gente tenía sueños que la vida real interrumpía. Pero escucharlo de alguien que acababa de tocar una música tan hermosa lo hizo aún más impactante. Así que has estado criando a Emma sola. Patricia dijo, sí, señora. Ahora tiene 7 años. Ella es lo más importante en mi mundo. Patricia sonrió. Debe estar muy orgullosa de su padre. Marcus negó con la cabeza. Ella no sabe nada de esto, ni de Juilliard ni de mi carrera musical. No quiero que piense que renuncié a mis sueños por ella. Quiero que persiga los suyos sin sentirse culpable. Pero toma clases de piano. Patricia dijo que no era una pregunta. De alguna manera lo sabía. ¿Cómo lo supiste? Marcus empezó a preguntar y luego se detuvo. Sí, le encanta la música. Tiene un talento real. Como su padre, dijo Patricia. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había hablado de su música en años. Había enterrado esos recuerdos en lo más profundo de sí mismo. Pero tocar esta noche lo había sacado todo a la luz. Retrocediendo. Toda la alegría, el dolor, la pérdida y el amor. Señor Rivera, Patricia dijo, tengo que preguntarle algo. ¿Por qué eligió tocar Rachmaninoff esta noche? Podría haber tocado algo sencillo y seguro. Podría haberse protegido de la vergüenza, pero en cambio eligió una de las piezas más difíciles jamás escritas. ¿Por qué? Marcus pensó en su pregunta. Miró a Brad Morrison, quien había empezado todo esto como una broma cruel. Miró a los demás ejecutivos que esperaban que fracasara. Miró a los trabajadores al fondo de la sala que habían venido a escucharlo tocar. Porque, dijo Marcus lentamente, estaba cansado de ser invisible. Durante 3 años, he limpiado estas oficinas y vaciado estos cubos de basura, y nadie realmente me veía. Esta noche, por fin alguien me pidió que hiciera algo. Aunque se estuvieran burlando de mí, al menos reconocían mi existencia. Marcus hizo una pausa y miró el hermoso piano. Y porque ese instrumento merecía algo mejor que palillos. Es una obra maestra. Se suponía que debía tocar música hermosa. No podía desperdiciar esa oportunidad. Patricia asintió como si lo comprendiera por completo. Tú le diste tu voz. Yo le di mi corazón, corrigió Marcus. La multitud a su alrededor seguía en silencio, pero Marcus podía sentir sus emociones. Algunos parecían culpables, como si recordaran las veces que habían ignorado o desestimado a personas que consideraban inferiores. Otros parecían inspirados, como si la historia de Marcus les hubiera recordado algo importante sobre seguir tus sueños. Patricia se secó los ojos de nuevo y se recompuso. Cuando habló, su voz era más fuerte y profesional. Señor Rivera, quiero hablar con usted de algo, pero no aquí, no delante de todos. ¿Estaría dispuesto a reunirse conmigo mañana en mi oficina? Marcus sintió una oleada de pánico.
¿Estaba en problemas? ¿Había hecho algo malo tocando el piano? ¿Iba Patricia a despedirlo por avergonzar a los ejecutivos de la empresa? ¿Estoy en problemas, señora?, preguntó. Patricia sonrió. No, señor Rivera, no está en problemas. Todo lo contrario, en realidad. Marcus no entendió a qué se refería, pero asintió. Sí, señora. ¿Puedo reunirme con usted? Bien. Mañana a las 10. Mi asistente la llamará con los detalles. Patricia se giró para dirigirse a la multitud. Damas y caballeros, creo que esta noche todos hemos recordado algo muy importante. El talento y el valor no se determinan por el puesto de alguien ni por la ropa que usa. El señor Rivera nos ha dado un regalo esta noche. Nos ha mostrado lo que son la pasión y la habilidad. Espero que todos recordemos esta noche y pensemos en cómo podemos reconocer mejor los dones que nos ofrecen las personas que nos rodean. La multitud comenzó a aplaudir de nuevo. Esta vez fue aún más entusiasta que antes. La gente asentía y se secaba los ojos. Algunos miraban a Marcus con renovado respeto y admiración, pero Marcus apenas oyó los aplausos. Estaba pensando en su reunión con Patricia mañana. ¿De qué quería hablar con él? ¿Qué significaba todo lo contrario a un problema? Al apagarse los aplausos, la gente empezó a moverse de nuevo por la sala. Algunos se acercaron a Marcus para estrecharle la mano y felicitarlo por su forma de tocar. Otros parecían avergonzados y evitaban el contacto visual. La fiesta empezaba a terminar. La gente terminaba sus bebidas y se despedía. Brad Morrison se acercó a Marcus vacilante. El joven ejecutivo parecía abatido y avergonzado. Señor Rivera, dijo en voz baja. Le debo una disculpa. Lo que hice esta noche estuvo mal y fue cruel. Lo siento. Marcus miró el rostro de Brad y vio en él un genuino remordimiento. Gracias, dijo simplemente. No tenía ni idea, continuó Brad. Solo estaba borracho y era estúpido. Y pensé, no sé qué pensé. Lo siento mucho. Marcus asintió. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Brad parecía aliviado de que Marcus no estuviera enfadado con él. Tu forma de tocar fue increíble. Realmente increíble. Nunca lo olvidaré. Mientras Brad se alejaba, Marcus se dio cuenta de que la noche había cambiado a todos en la sala, no solo a él. La gente se había visto obligada a ver más allá de sus suposiciones y prejuicios. Les había recordado que cada persona tiene una historia, y que esa historia podría ser mucho más interesante de lo que esperaban. Marcus finalmente regresó a su carrito de limpieza. Aún tenía trabajo que hacer. La fiesta estaba terminando, pero alguien tenía que limpiar después. Ese alguien seguía siendo él. Pero cuando Marcus empezó a recoger vasos y platos vacíos, se sintió diferente a esa mañana. Por primera vez en años, se sintió visto. Se sintió valorado. Se sintió como Marcus Rivera, el músico, en lugar de solo Marcus Rivera, el limpiador. El mañana traería nuevas preguntas y nuevas posibilidades. Pero esa noche, por solo unos minutos, había sido exactamente quien estaba destinado a ser. Marcus no durmió mucho esa noche. Se quedó tendido en su pequeña cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido en la fiesta. Sus dedos aún hormigueaban por tocar el piano Steinway. Su corazón aún latía con fuerza al recordar el silencio tras su actuación y las lágrimas en los ojos de Patricia Bittman. A las 6 de la mañana, Marcus se levantó y preparó el desayuno para Emma. Ella se preparaba para la escuela, charlando sobre sus tareas y sus amigos. No se dio cuenta de que su padre estaba más callado que de costumbre. Marcus observó a su hija comer su cereal y se preguntó cómo sería su vida después de su reunión con el director ejecutivo. Papá, te ves cansado, dijo Emma mientras recogía sus libros. ¿Trabajaste hasta muy tarde anoche? Un poco, respondió Marcus. Pero estoy bien, princesa. Solo estaba pensando en algunas cosas. Emma lo abrazó antes de irse a la escuela con la señora García. Te quiero, papá.
Que tengas un buen día de trabajo. Yo también te quiero, cariño. Después de que Emma se fuera, Marcus se sentó al viejo piano y tocó algunas notas suaves. Las teclas se sentían diferentes bajo sus dedos. La noche anterior había despertado algo en el que llevaba años dormido. La música se sentía más viva, más importante. Marcus llegó temprano a la Torre Bittman, como siempre, pero hoy se sentía diferente. Algunos empleados que lo vieron en el vestíbulo lo miraron con reconocimiento y respeto. La noticia de su actuación se había extendido rápidamente por el edificio. Tom, el guardia de seguridad, sonrió al ver a Marcus. Vaya, vaya, vaya. Mira quién es famoso ahora. Oí que arrasaste anoche. Las noticias corren rápido, dijo Marcus con una leve sonrisa. ¿Bromeas? Medio edificio habla de ello. Dicen que tocabas como una especie de pianista de concierto o algo así. Marcus no supo cómo responder a eso. Todavía lo estaba procesando todo. A las 10 en punto, Marcus tomó el ascensor hasta el piso 50. Nunca había estado en el nivel ejecutivo. Era elegante y tranquilo, con alfombras gruesas y obras de arte caras en las paredes. La oficina de Patricia Bittman estaba al final de un largo pasillo. Su asistente, una profesional de unos 30 años, saludó a Marcus con calidez. Señor Rivera, la señora Bittman lo espera. Pase, por favor. Marcus llamó a la puerta de la oficina y oyó la voz de Patricia llamándolo para que entrara. Abrió la puerta y entró en la oficina más hermosa que jamás había visto. La habitación era amplia y luminosa, con ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Patricia estaba sentada tras un enorme escritorio de madera, pero se levantó cuando Marcus entró. Señor Rivera, gracias por venir. Siéntese, por favor. Señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Marcus se sentó con cuidado. Se sentía fuera de lugar con su uniforme de limpieza en aquella elegante oficina, pero Patricia pareció percibir su incomodidad. ¿Quiere un café? ¿Agua? Preguntó. Un café estaría bien. Gracias. Patricia sirvió 2 tazas de una cafetera de aspecto caro que estaba en una mesa auxiliar. Le entregó una a Marcus y se sentó frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Señor Rivera, Patricia finalmente comenzó. Quiero que sepa que he estado pensando en nuestra conversación de anoche toda la mañana. Su historia me ha conmovido profundamente. Gracias, señora. Anoche fue inesperado. Patricia sonrió. Me imagino que sí. Dígame, ¿en qué pensaba mientras tocaba? ¿Qué pasaba por su mente? Marcus consideró la pregunta detenidamente. Estaba pensando en mi trayectoria, en las decisiones que he tomado, en Emma y en cuanto la amo. La música parecía contar esa historia mejor que las palabras. La música es un lenguaje poderoso. Patricia asintió. Mi padre solía decir que un verdadero músico no solo toca notas. Interpreta emociones, experiencias y verdad. Marcus asintió. Eso es lo que intenté hacer anoche. Patricia se inclinó hacia adelante en su silla. Señor Rivera, quiero compartir algo con usted. Después de que se fue anoche, no podía dejar de pensar en su actuación. Me recordó no solo a mi padre, sino también a por qué fundé esta compañía. Marcus parecía confundido. No entiendo. De joven, mi padre me enseñó que todos tenemos dones y talentos que merecen ser reconocidos. Decía que el trabajo de un buen líder es ayudar a las personas a descubrir y utilizar esos dones. Con los años, a medida que esta empresa ha crecido, creo que he olvidado esa lección. A veces me he centrado en las ganancias y la productividad y he dejado de ver a las personas que hacen que esta empresa funcione. Patricia se levantó y se acercó a su ventana. Miró la ciudad que se extendía a sus pies. Anoche me recordaste algo importante. Me recordaste que el talento y el valor existen en lugares inesperados. Que nunca debemos juzgar a las personas por su trabajo, sus cargos o sus circunstancias. Marcus empezaba a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación,
pero no quería hacerse ilusiones. Patricia se giró para mirarlo. Señor Rivera, tengo una propuesta para usted, pero primero quiero preguntarle algo. Si pudiera hacer lo que quisiera con su música, si el dinero y las circunstancias no fueran un problema, ¿qué le gustaría hacer? Marcus pensó en la pregunta seriamente. Sí, me gustaría volver a actuar, pero más que eso, me gustaría enseñar. Me gustaría ayudar a los niños que aman la música pero no pueden permitirse una buena instrucción. Niños como Emma, que tienen talento pero necesitan a alguien que los guíe. Patricia sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Regresó a su escritorio y cogió una carpeta. La corporación Señor Rivera Bittman ha estado buscando maneras de contribuir a la comunidad. Queremos crear programas que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas. Después de escucharte tocar anoche, creo que encontré la oportunidad perfecta. Patricia abrió la carpeta y le mostró a Marcus unos papeles. Quiero ofrecerte un puesto como director de programas de música comunitaria. Tu trabajo sería crear y gestionar programas de educación musical para niños desfavorecidos de la ciudad. Trabajarías con escuelas y centros comunitarios para brindar instrucción musical de calidad a niños que de otra manera no tendrían acceso a ella. Marcus miró los papeles, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. El salario triplicaría lo que ganas ahora como limpiador. Tendrías un presupuesto para contratar a otros profesores de música y comprar instrumentos. Tendrías los recursos para tener un impacto real. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. Esto era todo lo que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a desear. Señora Whitman, no sé qué decir. Pero hay más, continuó Patricia. El puesto también incluiría oportunidades para actuar. Organizamos eventos benéficos y corporativos durante todo el año. Serías nuestro músico invitado en estos eventos y también te patrocinaríamos para que dieras un recital en salas de conciertos de la ciudad. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me estás devolviendo la vida. Los ojos de Patricia estaban húmedos. Nunca perdiste tu vida, señor Rivera. Simplemente la redirigiste hacia algo más importante, tu hija. Lo que te ofrezco es la oportunidad de tener ambas cosas. Ser el padre que Emma necesita y el músico que naciste para ser. Marcus se secó los ojos e intentó recomponerse. ¿Y Emma? ¿Cómo le explico esto? Dile la verdad, dijo Patricia. Dile que su padre es un músico talentoso que hizo sacrificios por amor, pero que ahora tiene la oportunidad de volver a perseguir sus sueños. Demuéstrale que nunca es tarde para perseguir lo que te apasiona. Marcus miró el contrato que tenía delante. El salario era más de lo que jamás había imaginado ganar. Con este trabajo, podría mudar a Emma a un apartamento mejor. Podría comprarle ropa y libros nuevos. Podría pagarle clases con los mejores profesores de música de la ciudad. Hay una cosa más. Patricia dijo que la empresa tiene un programa de becas para hijos de empleados. Emma podría optar a la matrícula universitaria completa cuando esté lista, incluyendo la escuela de música si así lo decide. Marcus no pudo contener las lágrimas. Señora Bittman, ¿por qué hace esto por mí? Patricia rodeó su escritorio y se sentó junto a Marcus. Porque talentos como el tuyo merecen ser compartidos con el mundo. Porque cada niño debería tener acceso a música hermosa. Y porque a veces, cuando la vida nos da una segunda oportunidad, debemos ser lo suficientemente valientes para aprovecharla. Marcus volvió a mirar el contrato. Al final había una línea para su firma. Este era el momento que lo cambiaría todo para él y para Emma. Esta era la puerta que se abría a una nueva vida. Señor Rivera, dijo Patricia con dulzura. Su hija merece ver a su padre vivir sus sueños. Merece estar orgullosa de lo que usted hace. No solo porque trabaja duro, sino porque está haciendo algo que trae belleza al mundo. Marcus tomó el bolígrafo que Patricia le ofreció. Le temblaba la mano al firmar el contrato. Cuando terminó, miró a Patricia con gratitud y asombro. ¿Cuándo empiezo?, preguntó.
Patricia sonrió. ¿Qué tal el lunes? Así tendrás el fin de semana para hablar con Emma y prepararte para tu nueva vida. Al salir de la oficina de Patricia esa mañana, Marcus se sentía como si estuviera flotando en el aire. El uniforme de limpieza que vestía pronto sería reemplazado por ropa elegante, apropiada para su nuevo puesto. El ascensor de servicio que había usado durante 3 años sería reemplazado por el ascensor ejecutivo. Y lo más importante, la parte oculta de sí mismo que había mantenido enterrada durante años finalmente salía a la luz. Marcus estaba deseando llegar a casa y decirle a Emma que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. 3 semanas después, Marcus estaba sentado en su nueva oficina en el piso 35 de la Torre Bittman. A través de su ventana, podía ver la ciudad extenderse bajo él como un mapa de posibilidades. Su oficina no era tan grande como la de Patricia, pero era hermosa y cómoda. Las paredes estaban decoradas con pósteres de famosos compositores clásicos y fotografías de programas de música locales. En su escritorio había una foto enmarcada de Emma en su recital de piano del fin de semana anterior. Había tocado una pieza de Chopin y su. La actuación había sido impecable. Marcus nunca se había sentido más orgulloso de nada en su vida. Después del recital, Emma lo abrazó y le dijo: «Papá, quiero ser músico como tú cuando sea mayor». La conversación con Emma sobre su nuevo trabajo había sido más fácil de lo que Marcus esperaba. Cuando le contó que era pianista de profesión y había estudiado en una famosa escuela de música, sus ojos se abrieron de par en par de la emoción. «¿Quieres decir que has podido tocar música hermosa todo este tiempo?», le preguntó. «Sí, cariño. Pero dejé de tocar profesionalmente cuando naciste porque quería centrarme en cuidarte». Emma lo pensó un momento. «Pero papá, podrías haber hecho ambas cosas. Podrías haber sido mi padre y músico». «Tienes razón», admitió Marcus. «Tenía miedo de no poder hacer bien ambas cosas. Pero ahora lo voy a intentar». Emma lo abrazó. «Estoy muy orgullosa de ti, papá. Y me emociona escucharte tocar más música». Ahora, mientras Marcus trabajaba en su nuevo empleo, sentía que había encontrado el equilibrio perfecto. Dedicaba sus días a crear programas musicales para niños de toda la ciudad. Visitaba escuelas en barrios pobres y colaboraba con profesores para llevar instrumentos e instrucción a niños que nunca antes habían tenido la oportunidad de aprender música. El trabajo era desafiante, pero increíblemente gratificante. Marcus descubrió que amaba enseñar incluso más que actuar. Había algo mágico en ver cómo se iluminaba el rostro de un niño la primera vez que tocaba con éxito una melodía. Recordaba esa sensación de su propia infancia y estaba agradecido de poder compartirla con los demás. 3 veces por semana, Marcus daba clases de piano en un centro comunitario de su antiguo barrio. Las clases eran gratuitas y siempre estaban llenas. Se corrió la voz rápidamente de que un músico profesional ofrecía instrucción de calidad a cualquiera que quisiera aprender. El alumno favorito de Marcus era un niño de 10 años llamado David, cuya familia no podía permitirse un piano. David asistía a todas las clases y practicaba en un viejo teclado en el centro comunitario. Tenía un talento natural increíble y le recordaba a Marcus a sí mismo a esa edad. Marcus trabajaba con Patricia para conseguir financiación y comprarle a David un piano de verdad para el apartamento de su familia. Los fines de semana, Marcus actuaba en eventos corporativos y eventos benéficos. Estas actuaciones eran muy diferentes de la fiesta donde empezó todo. Ahora, la gente venía específicamente a escucharlo tocar. Traían a amigos y familiares. Pidieron sus piezas clásicas favoritas. Marcus se sintió como un músico de verdad otra vez, no solo como alguien que ofrecía entretenimiento de fondo. La actuación más significativa había sido en un evento benéfico para programas de educación musical. Marcus tocó el mismo concierto de Rachmaninoff que le había cambiado la vida, pero esta vez con orquesta completa. Emma estaba en primera fila observando a su padre con orgullo y admiración. Cuando terminó la música, fue la primera en ponerse de pie y aplaudir. Después de esa actuación,
Un crítico musical del periódico local escribió una reseña que calificaba a Marcus de músico de talento excepcional y gran profundidad emocional. La reseña mencionaba su experiencia como padre soltero, que había renunciado a su carrera para criar a su hija y como ahora aprovechaba su segunda oportunidad para ayudar a otros niños a descubrir la música. El artículo había atraído a Marcus más atención de la que le habría gustado. Varias compañías discográficas lo habían contactado para grabar álbumes. Algunas salas de conciertos lo habían invitado a dar un recital como solista. Aunque Marcus se sintió halagado por el interés, su enfoque seguía centrado en su trabajo con niños y su responsabilidad con Emma. La relación de Marcus con Patricia se había convertido en una auténtica amistad. Ella solía pasar por su oficina para consultar sobre sus programas y escuchar historias de sus alumnos. A veces le contaba sobre su padre y las clases de música que había tomado de niña. Ambos entendían cómo la música podía cambiar la vida de una persona. Patricia también se había convertido en una especie de abuela para Emma. Los invitaba a picnics y fiestas navideñas de la empresa. Se aseguró de que Emma tuviera el mejor profesor de piano de la ciudad y la ayudó a solicitar plaza en un campamento de música de verano para niños superdotados. Patricia dijo que invertir en la educación musical de Emma era uno de los mejores usos que podía imaginar para el dinero de la empresa. Otros empleados de Bitman Corporation habían cambiado por completo su actitud hacia Marcus. Los ejecutivos que antes lo ignoraban ahora lo recibían con calidez en los pasillos. Algunos le pedían consejos sobre la educación musical de sus hijos. Brad Morrison, el joven ejecutivo que había iniciado toda la cadena de eventos, se había convertido en uno de los mayores apoyos de Marcus y había donado dinero para financiar instrumentos para el centro comunitario. Pero el cambio más importante se produjo en el propio Marcus. Por primera vez en años, se sentía completo. Seguía siendo el mismo padre devoto de siempre, pero ahora también era el músico que estaba destinado a ser. Ya no. Sentía que tenía que elegir entre su hija y sus sueños. Podía hacer ambas cosas a la vez. Esa tarde en particular, Marcus se preparaba para un concierto especial. El alcalde de la ciudad le había pedido que actuara en una ceremonia en honor a personas que habían hecho contribuciones significativas a sus comunidades. Marcus tocaría para un público que incluía a muchos de sus antiguos compañeros de limpieza, sus alumnos de música y sus familias. Mientras Marcus practicaba su pieza, una hermosa canción de Debbie que le recordaba las mañanas de verano con Emma, pensó en cuánto había cambiado su vida. Un año atrás, había sido invisible, trabajando toda la noche mientras la ciudad dormía. Ahora, estaba ayudando a despertar el talento musical y a niños que de otro modo tal vez nunca habrían tenido la oportunidad. Emma llamó a la puerta de su oficina y echó un vistazo. Venía directamente de la escuela, todavía con su mochila y su estuche de violín. Emma había decidido aprender violín además de piano, y estaba progresando notablemente en ambos instrumentos. «Hola, papá. ¿Estás listo para el concierto de esta noche?» «Creo que sí», dijo Marcus. «¿Estás nervioso por tu actuación?» Emma iba a tocar una pieza corta antes de la actuación principal de Marcus. Era su primera vez tocando para un público tan grande, pero parecía emocionada en lugar de nerviosa. «Un poco», admitió Emma. «Pero me enseñaste que los nervios solo significan que la actuación es importante para ti. Y esta es muy importante para mí porque puedo tocar música con mi papá». Marcus abrazó a su hija con fuerza. «Te quiero mucho, Emma. Sabes que todo lo que hago es porque quiero que tengas la mejor vida posible. Lo sé, papá, y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo porque ahora eres famoso, sino porque siempre te has esforzado por cuidarme. Siempre has sido el mejor padre del mundo». Esa noche, Marcus y Emma actuaron juntos. Por primera vez, Emma tocó una hermosa pieza de Bach en su violín, y Marcus la acompañó al piano. Luego, Marcus tocó su pieza solista mientras Emma se sentaba en la primera fila junto a Patricia y la señora García. Mientras Marcus tocaba, miraba al público y veía rostros que contaban la historia de su trayectoria. Estaba Tom,
el guardia de seguridad, sentado con su esposa y sus nietos. Estaban sus compañeros de limpieza, vestidos con sus mejores galas y radiantes de orgullo. Estaban sus alumnos de música y sus familias, muchos de los cuales nunca habían asistido a un concierto de música clásica. Y lo más importante, estaba Emma observándolo con amor y admiración. Veía a su padre no como alguien que había renunciado a sus sueños, sino como alguien que había encontrado la manera de hacerlos más grandes y significativos que nunca. Cuando terminó la música, los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie y vitoreó. Algunos lloraban de alegría. Marcus hizo una reverencia e hizo un gesto a Emma para que subiera al escenario. Juntos, padre e hija hicieron una reverencia, y Marcus supo que este era solo el comienzo de su viaje musical juntos. Al bajar del escenario, Emma tomó la mano de su padre y le preguntó: «Papá, ¿crees que los sueños se pueden hacer realidad incluso cuando crees que se han perdido para siempre?» Marcus le apretó la mano y sonrió. «Sí, cariño. A veces los sueños no se hacen realidad como esperamos. A veces se hacen realidad de maneras incluso mejores de lo que imaginamos». Al recordarlo, Marcus se dio cuenta de que la cruel broma que lo había empezado todo era, en realidad, el mejor regalo que había recibido. Lo había sacado de su escondite y le había recordado que nunca es tarde para convertirse en quien uno está destinado a ser. Y lo más importante, le había demostrado a Emma que su padre no era solo alguien que trabajaba duro para mantenerla, sino alguien que podía crear belleza e inspirar a otros. Marcus Rivera, el padre soltero que había limpiado oficinas en silencio durante 3 años, ahora usaba su música para derribar barreras y crear oportunidades para los niños de toda la ciudad. Su segunda oportunidad se había convertido en la primera para cientos de jóvenes que descubrían la alegría de la música por primera vez. A veces, reflexionó Marcus, la música más hermosa surge de los lugares más inesperados, y a veces los momentos más crueles de nuestras vidas nos llevan a los descubrimientos más maravillosos sobre nosotros mismos y lo que somos capaces de lograr.